Ahora vamos a ver las operaciones que podemos hacer con el operador Nabla. El operador Nabla es el vector cuyos componentes son las derivadas parciales con respecto a x, y y z respectivamente. Entonces el componente en x es la derivada parcial con respecto a x, el componente en y es la derivada parcial con respecto a y el componente en z es la derivada parcial con respecto a z. A Nabla podemos multiplicarla por una función. Podemos sacar el producto escalar o el producto punto con otro vector. O podemos sacar el producto cruz de Nabla y un vector. Esto se llama el gradiente de la función o gradiente de f. Esto se llama la divergencia del vector. Y esto se llama el curl del vector. El gradiente es si tenemos una función en la que tenemos el componente en x, y una función que es una función de x, y z. Entonces Nabla por la función va a ser un vector cuyo componente en x es la derivada parcial de la función con respecto a x, el componente en y es la derivada parcial de la función con respecto a y el componente en z es la derivada parcial de f con respecto a z. Esto es el gradiente y lo podemos poner así, o lo podemos poner como derivada parcial de f con respecto a x por el vector unitario y, más derivada parcial de f con respecto a y por el vector unitario j, más derivada parcial de f con respecto a z por el vector unitario k. Esto es el gradiente de la función f. Y ahora, en un vector, tenemos un vector cuyos componentes son una función de x, y, z para componente en x, otra función, digamos g de x, y, z para componente en y otra función igual de x, y, z en el componente en z. Entonces, la divergencia es un Nabla dot o producto escalar del vector es nada más la sumatoria de la derivada parcial del componente en x con respecto a x más la derivada parcial del componente en y con respecto a y más la derivada parcial del componente en h con respecto a z, porque estamos haciendo dot product, que es nada más multiplicar los componentes correspondientes y sumarlos. Entonces, Nabla por una función es pasar de una función a un vector. Entonces, aquí es función pasa a un vector. La divergencia es un vector que pasa ahora a una función. Aquí ya no hay componentes. Entonces, un vector que pasa a una función. Y el curl es el cross product de Nabla por el vector, que en el video anterior ya vimos que es el curl del vector. Es un vector cuyo componente en x es la derivada parcial del componente en z con respecto a y menos la derivada parcial del componente en y con respecto a z por el vector unitario y, o ese componente en x. Esto más la derivada parcial del componente en x con respecto a z menos la derivada parcial del componente en z con respecto a x. Este es el componente en y, o podemos decir, lo multiplicamos por el vector unitario j, más la derivada parcial del componente en y con respecto a x menos la derivada parcial del componente en x con respecto a
Y por el vector unitario K. O de forma vectorial es derivada parcial del componente en Z con respecto a Y menos derivada parcial del componente en Y con respecto a Z. Este es el componente en X, el componente en Y es derivada parcial del componente en Z, del componente en X con respecto a Z menos la derivada parcial del componente en Z con respecto a X. Y el componente en Z es la derivada parcial del componente en Y con respecto a X menos derivada parcial del componente en X con respecto a Y. Entonces, el curl es pasar de un vector a otro vector. Curl es pasar de un vector a otro vector. El gradiente nos va a decir cuál es la máxima derivada o la derivada más positiva, más alta que podemos tener de un vector. Ya lo vimos en otro video. La divergencia es que tanto un vector se está esparciendo de un lugar. Podemos tener un sink o un source, una fuente o una cosa que desaparece a los vectores. Esto es si la divergencia es positiva o negativa, que lo vamos a ver en otros videos. Y el curl, que es que tanto está girando un vector. Estas son las operaciones que podemos hacer con el operador nabla y son las primeras derivadas de los campos vectoriales o del vector field, que es nabla por una función, es un vector, nabla dot product o producto escalar o producto punto de un vector es una función y el producto cruz de nabla y un vector es otro vector.